Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa que este año hemos titulado La Hora de Ezequiel Trumper, donde 2 veces por semana le traemos análisis y comentarios acerca de lo más importante que está ocurriendo en la realidad económica, política y deportiva mundial, incluido a veces con secciones de lo que está pasando en Australia, donde sé que todavía muchísimos de ustedes nos están escuchando. Este programa lo pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube en las 24 horas del día, 7 veces por semana, el momento que ustedes quieran. El canal de YouTube tiene mi nombre. También pueden hacerlo igualmente a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne en Victoria, ambas en Australia, y en Nueva Zelanda en Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y Radio Universo de Bay of Plenty también en Nueva Zelanda. Así pueden escuchar este programa en el momento que ustedes mejor tienen todas las opciones del mundo para escucharlo cuando y donde quieran. Sigue todavía el impasse en relación a la guerra, a la supuesta guerra en Australia. Le voy a ser muy sincero. Yo creo que aquí hay dos posibilidades. El presidente Biden y la NATO están haciendo batir los tambores de guerra para persuadir a Putin que no invada, o simplemente, y yo creo que es lo más probable, están utilizando esto para demostrar que Putin no va a invadir y que cuando Putin no invada va a ser por mérito propio de ellos, de todas las cosas que hicieron para asustarlo para que lo haga. Putin, por otro lado, dijo que está empezando a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. No todas, algunas sí, otras no. Están empezando a mandarlas de vuelta para el centro de Rusia. Los generales de Estados Unidos y de la OTAN dicen que el riesgo de conflicto bélico es inminente y que puede ocurrir en cualquier momento. Las embajadas se han cerrado y se han evacuado personal. Incluso Estados Unidos reubicó la embajada que tenían en Kiev en otras que está cerca de la frontera con Rusia, en otra región del país que está más cerca de la frontera con Polonia. Estados Unidos ha mandado tropas, pero no a Ucrania, ha mandado tropas a los países fronterizos. Alemania mandó 70 tropas en serio se lo digo, 70 tropas a Lituania, lo que parece una broma. Yo creo que el equipo de entrenamiento de un club de fútbol profesional hoy tiene más gente que 70 personas. Y sin embargo, la administración Biden sigue diciendo que una invasión rusa puede ser inminente y ha amenazado con represalias económicas y demás. El tema está dividido. En Estados Unidos la prensa, que es de supuesta izquierda, dice que esto es un gran triunfo diplomático para Biden, sin reconocer, por otro lado, que en realidad Biden tiene unos enormes problemas políticos, tiene elecciones en el mes de noviembre, elecciones legislativas que todo indica que va a perder y por una diferencia bastante importante, y que esto lo está utilizando para mejorar su imagen pública. No es la primera vez que un presidente de cualquier bandera y color, de cualquier partido que sea, en cualquier país, use una bandera bélica para poder distraer la atención, ¿no? Cualquiera que sea latinoamericano conoce eso perfectamente. Y en Estados Unidos ha pasado también un montón de veces. Por otro lado, la prensa de centro derecha dice que este conflicto no merece el nombre de tal, porque esto no es un conflicto entre el autoritarismo ruso y la democracia ucraniana, que de Ucrania la democracia no tiene ni el nombre, que es una democracia pintada. El líder de la oposición en Ucrania hoy está preso, les aclaro por si no lo sabían, y que Ucrania de democracia no tiene nada, y que un montón de alegaciones de corrupción y demás. Así que la cosa está muy revuelta, y yo creo que lo más probable es que no haya ningún tipo de conflicto bélico y que todo se vaya diluyendo. En la jornada de anteayer el mercado de valores subió brutalmente cuando ni bien se conoció la noticia de que Putin estaba retirando tropas. En el día de ayer, hace un ratito para ustedes, en realidad el mercado estuvo mucho más moderado, bajó un poquito, pero está todo pendiente de lo que va a pasar acerca de si va a haber conflicto bélico o no. Yo honestamente creo que no. Mientras tanto, Rusia está moviendo, Rusia que no es una potencia mundial, no es la Unión Soviética de 1960 y pico, no sé si me entiendo lo que le digo, no es. Es un país con poderío, pero no es una potencia internacional capaz de conquistar el mundo. Tiene una economía del tamaño de Italia, como se lo dije el otro día.
Eh, Le amenazaron desde Europa a Putin que si invadía, no le iban a comprar más gas, Alemania no le iba a comprar más gas. Pero si Alemania no le compra más gas, no sé cómo van a calentar la estufa, si lo digo literalmente, es así. Dicen, compraremos gas de otros lados, no se sabe de dónde. Eso ha hecho que el precio del gas, el precio del petróleo ha subido. Se están ganando fortunas con especulaciones financieras en materia de commodities. Es todo algo que no, como le decía el otro día, esto no es una pelea, yo creo, entre buenos y malos, porque no hay ni buenos ni malos. O sea, Putin es horrible, sabemos que no le podemos creer nada, sabemos que es un dictador, sabemos todo lo que hay, tenemos que saber, que manda a matar a sus opositores aún en el extranjero, que encarcela a sus opositores dentro de la frontera de Rusia, con cargos inventados y demás, eso lo sabemos perfectamente. Pero tampoco nos juguemos que Ucrania es un modelo de democracia y es Mónaco o algo parecido, porque les aseguro que no lo es. Y no existe la menor disposición por parte del pueblo estadounidense o europeo de poner una zona de vida en peligro para defender a los ucranianos. Eso significa que si Putin invade Ucrania, no van a encontrar casi resistencia y lo van a hacer en unos pocos días. El tema es qué va a pasar después, ¿no? Como le decía ya muchas veces, ¿no? Así que estamos en esta especie de impasse que yo honestamente a esta altura creo que fue inventado por Putin porque él cree que Ucrania pertenece a la órbita de la ex Unión Soviética, que él quiere empezar a reconstruir después de que se haya resquebrado a partir de enero de 1991. Y por otro lado, las fuerzas de Occidente que con problemas políticos después del COVID y demás quieren recuperar algún tipo de legitimidad, ya que están hackeados por temas internos de inflación, de mal manejo económico y de haber exagerado con las medidas restrictivas que han hecho que la economía esté en la lona en muchos países del mundo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Lo que está pasando en Canadá tiene reminiscencias de lo que pasó en Australia, aunque creo que es todavía peor. El primer ministro de ese país, Justin Trudeau, prácticamente canceló la democracia esta semana, se lo digo en serio. Hizo algo increíble, declaró prácticamente la ley marcial en respuesta a una protesta completamente pacífica de los trabajadores camioneros y de otros el pueblo trabajador canadiense que se está rebelando, protestando contra las medidas restrictivas de uso de máscaras y demás. Y esto es increíble porque si por otro lado queremos el Occidente quiere salir a respetar la democracia que no existe o está muy coartada en Ucrania, no hacen nada cuando un primer ministro como en Canadá toma medidas o usa medidas que se habían puesto o se habían promulgado para combatir el terrorismo para combatir una protesta absolutamente pacífica. Declaró el poder, por ejemplo, el primer ministro canadiense tiene, por ejemplo, el poder de congelar las cuentas bancarias de las personas que dan dinero para las protestas o que participan en las mismas. Usted puede, se da cuenta de lo que acabo de decir, ¿no? Pueden cancelar la licencia, dejando sin trabajo, pueden cancelarles el seguro, lo que les también los deja como parias. Y sin embargo, no hay ningún tipo de protesta en el mundo que merezca el nombre de tal. Estaba escuchando lo que decía el famoso psicólogo y figura internacional Jordan Peterson, es canadiense él, acerca de lo que está haciendo Trudeau, y él decía, bueno, este es un imberbe, no dijo esas palabras, es un juvenil primer ministro que se está equivocando claramente en la respuesta que está haciendo, porque nunca tuvo una reunión directa, cara a cara, con los camioneros canadienses que estaban protestando por algo que es absolutamente legítimo. Uno puede estar o no de acuerdo, pero no quieren volar el Parlamento ni hacer nada extraordinario. Es la primera vez en la historia de Canadá que se ha utilizado, por ejemplo, una ley que se llama la Ley de Emergencias, cuando una protesta que no merece el nombre de emergencia. Pero ahora fíjense que Trudeau tiene el poder de aplastar a cualquier tipo de oposición política. No existe más tampoco el derecho de libre expresión en Canadá. Puede censurar cosas que se digan que le parecen incorrectas. Ha prohibido el derecho de reunión. Ha prohibido que se hagan manifestaciones políticas y con la amenaza de arrestar
a quienes lo critican sin causa probable, o sea, sin que haya evidencia. Ha reinstituido pasaportes internos, ha restringido los viajes dentro de Canadá. Y es más, los canadienses no pueden salir del país si no le obedecen a Trudeau, como tienen que estar vacunados, como ocurre en Australia, que es una cosa insólita. Y reitero, puede incluso congelar los activos financieros de cualquier canadiense que se le opone. Y no hay ninguna orden judicial que pueda alterar esto. Es una decisión ejecutiva del primer ministro. Incluso Trudeau ha amenazado con arrestar a los camioneros que se rehúsan a llevarse a los camiones de quienes están protestando. Y los camioneros no es gente que uno le va a decir, usted tiene que hacer eso, y el otro va a agachar la cabeza y lo va a hacer. ¿Y esto qué tiene que ver ya a esta altura del partido con el COVID? O sea, esto ya no tiene nada que ver con el COVID. Esto es simplemente una represión política con la excusa del COVID. Y nada más que eso. Porque otra cosa puede ser. Así que hemos llegado a una posición que hasta está superando lo que pasó en su momento en Australia y que espero se está huyendo, aunque no todavía del todo. Voy a ser a Australia, pregúntale cómo están, ¿no? Incluso han aplicado la ley de financiamiento de los terroristas, que se llama la Terrorist Financing Act, que fue una ley que fue aprobada para derrotar a Al-Qaeda, y ahora están utilizando para reprimir a canadienses de clase media, que nunca le hicieron mal a nadie, estudiantes, camioneros, para que no protesten. Una cosa realmente increíble. Yo creo que este movimiento ha tenido repercusiones, como decía el otro día también, que han excedido lo que está pasando en Canadá largamente. Aquí en los Estados Unidos, muchos gobernadores de estados que eran pro mandato de máscara para siempre prácticamente, están levantando todas las restricciones. Ya lo han hecho en California hace un par de días y lo van a hacer en otros estados. Increíblemente, todavía se les pide, esto es insólito, se les pide a los chicos que usen máscara en las escuelas. No en la Florida, por ejemplo, pero en Nueva York, por ejemplo, eso sí. Eso es un disparate, porque realmente los chicos necesitan tener en contacto entre ellos. Además, los chicos son los menos vulnerables, los menos vulnerables por la enfermedad del COVID. Yo prácticamente todas las personas que conozco ya aquí en Estados Unidos, creo que todos, no hay uno que no haya tenido COVID. Y no le ha pasado prácticamente nada a nadie. Así que yo creo que estos manotazos de ahogado de este primer ministro tan cuestionable, un muchachito sin la menor experiencia, que no entiendo por qué llegó lo votaron los canadienses, pero es difícil creer que no había gente más capacitada para el cargo. Es un poco la Jacinta Ardern de Canadá, con la excepción de que Canadá es un país mucho más importante en el contexto internacional de lo que es Nueva Zelanda, que es como yo soy ciudadano neozelandés, por si no lo saben, tengo pasaporte y demás. Viví 12 años de mi vida allí, nacieron mis hijos, conozco muy bien el país. Y es un país que, bueno, obviamente se vive muy bien, muy tranquilo, pero no tiene peso a nivel internacional como tiene Canadá, que tiene la frontera más grande del mundo, más larga del mundo con la potencia mundial que es Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo es cómo se está cayendo de a poco la estantería de las restricciones del COVID en los países más o menos democráticos. Por otro lado, tenemos de ya lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, donde, aunque les parezca mentira, hay un proyecto de ley para empezar a censurar o que se obligue a las empresas que tienen plataformas de redes sociales a que censuren y monitoreen. Censurar es una palabra más común, pero para que ellos dicen, para monitorear opiniones legales pero dañinas. ¿Qué significa legales pero dañinas? ¿Dañinas a quién? En el futuro. Y han puesto lo que se llama una Online Safety Bill, por la cual el gobierno quiere que esas compañías empiecen a censurar a las personas que publiquen cosas que pueden ser del desagrado del gobierno, en este caso. Incluso eso ameritaría que tengan que empezar a leer mensajes privados entre adultos
Y eso haría que, bueno, el Internet prácticamente ya no, de libre no tenga nada. No sé uno hasta cuándo va a poder seguir haciendo este tipo de programas y difundirlos a través de las redes sociales si esta tendencia continúa. Realmente lo desconozco, no tengo la menor idea. Así que aprovechémoslo mientras podamos, porque estamos marchando a una velocidad realmente extraordinaria en contra de lo que eran los valores elementales. En Estados Unidos usted dirá, bueno, esto no puede pasar porque tenemos la First Amendment, pero en Australia no hay ningún, por ejemplo, o en Canadá no hay ningún tipo de obstáculo para que esto realmente suceda, ni tampoco en Gran Bretaña. Que Gran Bretaña, por ejemplo, no tiene constitución escrita, son todas leyes constitucionarias y leyes, obviamente, que va aprobando el Parlamento. El problema es que esto sería realmente desastroso para las ideas, porque una idea que a uno le parece equivocada hoy a lo mejor es la verdad mañana, como le decía el otro día, pregúntale a Galileo en todo caso. Y estamos en una situación realmente muy, pero muy complicada en el mundo. Cambiando de tema, el príncipe Andrew, iba a ir a juicio por la supuesta relación sexual que tuvo con una chiquilina de 17 años hace muchísimos años. Hoy la mujer tiene 30 y pico y vive en Brisbane, hablando de un poco, aunque ella es de nacionalidad estadounidense. Y aparentemente iba a ir a juicio y arreglaron fuera de corte para evitar el escándalo. Y va a tener que pagar varios millones de dólares y demás. E incluso a ella le va a corresponder una cifra importante y el resto va a ir para una empresa de caridad. Por supuesto, la figura de Andrews como representante de la corona británica va a quedar, por supuestamente, el tacho de la basura. Eso no va a poder continuar. Se habla de 12 millones de dólares. Yo no creo que sean 12 millones de dólares, soy muy sincero. Si uno la mira al punto estrictamente legal, fue una relación entre un hombre mayor, en ese caso cuando tenía 40 años o por ahí, y una chica de 17 años. Eso no es ilegal. Claro, obviamente no es ilegal si es consensual. En Estados Unidos la prostitución, al revés que en otros países, es ilegal. Y si era una prostituta, bueno, en todo caso Andrews también cometió como se llama en el derecho americano, una felony, un crimen, un offense, como sería en Australia. Pero usted fíjese, más allá de si es legal o no legal, hay que tener un cemento en la cabeza, hay que ser muy perejil realmente para un hombre en su posición estar relacionado con un tipo como el señor Epstein, que todo el mundo sabía en lo que andaba, todo lo que le conocía, y después que le ofrezca a una chica de 17 años para que tenga relaciones sexuales cuando él sabía que es una persona, él sabía que era una persona famosa y sujeta a un montón de escrutinio mediático y demás, y que se la iban a dar ni bien aparecía algo raro y algo turbio, y cayó en esa realmente. Uno tiene que realmente ponerse a pensar si no lo tendrían que echar de la familia real, no ya por lo que hizo, sino por la estupidez que tiene en la cabeza, porque exponerse de esta manera es realmente increíble. Esto solía pasar hace muchísimos años, pero era todo tapado por los medios de prensa, y ahora ya no lo es más. Esto ha tenido mucha repercusión, no tanto en Estados Unidos, pero mucha repercusión en Australia, obviamente en Gran Bretaña y demás, donde todo lo que tenga que ver con la familia real es noticia. Pero piénselo, si esta no es una buena excusa para terminar con la familia real de una buena vez por todas, no sé cuál es. Mientras tanto, la reina continúa intempérrita. Ella nunca ha cometido un desliz, que se sepa, y ya pasaron casi 100 años y ya se debería saber. Su hijo, el príncipe Charles, contrajo el COVID por segunda vez, pero estuvo con la madre, pero aparentemente ella no se contagió, están todos vacunados y nada, seguramente les va a pasar. En cuanto a Andrew, tendrían que dar una vacuna, pero no contra el COVID, sino contra otra cosa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En este segmento australiano y neozelandés le quiero contar lo siguiente. En primer lugar, se espera que los salarios en Australia empiecen a aumentar, obviamente por el nivel inflacionario y porque la tasa de desempleo, dicen ellos, es baja. Y como es baja, va a haber una demanda por contratar gente, y esto va a hacer que los salarios suban. Yo tengo mis dudas de que la tasa de desempleo sea como ellos dicen. Ustedes saben que la miden en forma bastante arbitraria, pero el Departamento del Tesoro cree que el gobierno está
llevando la economía a un empleo completo y total, y de punto tal que va a haber, después de muchos años, un crecimiento en el nivel salarial que va a empezar a acelerar, pero dicen que no saben cuál va a ser el verdadero índice de aumento. Veremos. Por otro lado, hubo una polémica en Australia porque se está hablando de la introducción de un impuesto a la herencia, cosa que en Australia no existe. En el sentido, un diputado del Partido Liberal, o sea, del gobierno, ha dicho que trabaja en uno de los principales comités de finanzas de la Cámara de Representantes, ha dicho que es hora que esto se estudie y se introduzca, que no puede ser que trillones de dólares se repartan en Australia sin ningún tipo de impuestos. Y por otro lado, el gobierno dijo que eso no es cierto y acusó a Albanese de querer poner un impuesto a la herencia en el futuro. Ellos por ahora lo han descartado, pero le voy a decir una cosa. Australia ha emitido tanta deuda, ha imprimido tanto dinero, que de algún lado tienen que sacar la plata porque el déficit es descomunal. Así que no descarte que ponga un impuesto a la herencia. Ahora bien, el impuesto a la herencia no va a ser sobre toda la herencia. Seguramente, como pasa en otros países, empieza a regir a partir de un determinado número. Por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto a la herencia empieza a partir de los 11 millones de dólares. En Australia no lo van a poner a ese nivel, porque si no nadie lo va a pagar, obvio. Pero en Gran Bretaña es un nivel mucho menor que eso. Y yo creo, si lo ponen en Australia, yo creo que empezaría después de 2-3 millones de dólares. O sea que dejaría a la gran mayoría de la gente afuera, pero dejaría un montón de gente adentro. El tema es el siguiente, que ni bien se conozca el impuesto a la herencia, se van a crear un montón de instrumentos jurídicos donde mis colegas abogados y contadores van a hacerlo para poder evitarlo, como existe en todas partes del mundo. Por lo tanto, quien termina pagando el impuesto a la herencia es el desprevenido, no el que hizo las cosas bien. Pero la realidad, dicho esto es que el gobierno se la ve muy complicada en las elecciones que tiene, pero realmente a la vuelta de la esquina. Y además, tú sabes una cosa, el gobierno, la campaña de Morrison no tiene realmente suficiente poder económico para hacer una campaña financiada adecuadamente, porque no está recibiendo un montón de aportes, mientras que el Partido Laborista en ese sentido recibe el aporte prácticamente incondicional, pero condicionado a después imponer determinadas políticas de los sindicatos, que está mal que eso ocurra, porque si uno es miembro de un sindicato, uno no paga para que el otro uno no paga para que después financie la campaña política de un determinado partido, ¿no? Por otro lado, también en Australia, ustedes fíjense lo que son las cosas, esto relacionado con lo que pasó en Canadá. Había mucha gente en Australia que estaba poniendo dinero para apoyar a los camioneros canadienses, especialmente pues se sentían identificados, porque en Australia muchos de ustedes han tenido restricciones tan o peores como han tenido en Canadá. Una mujer en Melbourne, por ejemplo, dio $1.800 australianos. Pero usted fíjese lo que es el mundo cibernético hoy por hoy, ¿no? Y el gobierno canadiense expresó su preocupación acerca del rol que están teniendo gente en el extranjero mandándoles dinero a los quienes están protestando en Canadá. Y increíblemente hubo un leak, una filtración de todos los australianos que habían dado dinero en forma anónima, y se publicó y contenía el dato de 93.000 personas que habían donado. Es más, y muchos de ellos eran de Australia. La ABC, por supuesto, contactó a muchos australianos que aparecían en la lista que confirmaron que ellos habían hecho un pago para financiar esta campaña. Y ha quedado confirmado que la filtración, eso es ilegal, pero existió. Obviamente fueron contribuciones modestas desde ya, ¿no? Pero lo que preocupa es que ahora uno no puede ni siquiera donar dinero en forma anónima a una causa que a uno le gusta, porque después lo van a escrachar por internet. Es una cosa increíble. Realmente, pues yo les digo que la democracia cada vez se está achicando, vamos a terminar mucho peor de lo que estábamos hace apenas 20, 30 años o 40, ni se imagina.
Por otro lado, el que salió a hacer declaraciones fue Nolan Djokovic, el tenista que fue deportado de Australia por el gobierno allá el mes pasado. Y ahora ha confirmado, yo no me he vacunado. Dijo que a lo mejor me vacuno en el futuro, pero no me pienso vacunar. Y si me tengo que perder torneos donde para entrar tengo que estar vacunado, me perderé los torneos, dijo. Porque después de todo, mis principios son más importantes que los trofeos. Obviamente, Djokovic es multimillonario, no necesita volver a trabajar ningún día de su vida, pero en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que el que no se vacuna realmente es un irresponsable, pero consigo mismo, especialmente ya, ¿no? Porque ya sabemos perfectamente que uno puede estar vacunado, puede contraer el Omicron o el COVID y lo puede transmitir a otros y la vacuna no previene la infección, previene la enfermedad, que obviamente es lo que tiene que hacer una vacuna generalmente. Djokovic se refirió a lo que pasó en Australia, dijo que se sintió sin ningún tipo de poder. Cuando llegó le sacaron el teléfono por 3 o 4 horas, era en el medio de la noche, entre la 1 de la mañana y las 9 de la mañana, realmente no podía hablar con nadie porque no tenía teléfono, no podía dormir, me cuestionaban y me hacían interrogatorios cada media hora. Básicamente, realmente fue una experiencia muy desagradable. Y dije, bueno, dice que por otro lado que se sintió herido por la manera que otros jugadores de tenis lo han visto durante este proceso, porque él dice que él durante su carrera profesional había ayudado a muchísimos de ellos sin tener ninguna obligación de hacerlo, porque era el número 1, número 2, número 3 y ganaba toda la fortuna que ellos no ganaban. Pero dice que, bueno, si me tengo que perder Wimbledon, si me tengo que perder Francia o Estados Unidos, bueno, que sea así. Yo tuve COVID 2 veces, la segunda vez fue, dice él, totalmente asintomática, la primera vez hace como un año y medio tuvo algún que otro síntoma, no fue fácil, pero ya está. Yo no estoy de acuerdo con la posición de COVID, pero simplemente de Djokovic, pero me parecía interesante comunicársela. Por otro lado, yo tengo la posición de que yo pienso que todo tiene que vacunarse, pero mi posición personal es que nadie tiene que estar obligado a estar vacunado. Para disfrutar de la vida. Hacemos una pequeña pausa y continuar. Se jugó el partido muy esperado entre el Paris Saint-Germain, el PSG y el Real Madrid, que se jugó en el estadio de Parc des Princes en París por los octavos de final, primera partido de ida de la Champions League, mientras que al mismo tiempo se jugaba un partido muy desparejo entre el Manchester City y el Sporting de Lisboa, jugado en Portugal, donde el Manchester City, cuando terminó el primer tiempo, iban ganando 5-0 y sacaron el pie del acelerador para no humillarlos más. Pero el partido que todo el mundo quería ver era el PSG y el Real Madrid. Realmente fue un partido decepcionante. Yo soy sincero. Yo no sé si usted lo vio. En Australia esos partidos van a una hora muy rara, en el resto del mundo una hora muy accesible. Pero le digo una cosa. El Real Madrid se le plantó al PSG como si fuera un equipo chico, casi prácticamente resignando cualquier intención ofensiva. Y el PSG se paró dentro del terreno del Real Madrid, pero sin tener la menor idea qué hacer con la pelota, porque el equipo de Pochettino está bastante mal diagramado y no tiene una táctica que uno pueda por lo menos distinguir. Pero hay algo muy importante que quiero compartir con todos ustedes. Dos cosas. Cambiaron las reglas en la Champions League a partir de este año. Ya no existe más el gol de visitante. Eso cambia todo. Todo. Es otro país, es otra liga. Cuando no hay más gol de visitante doble, eso significa que el equipo que va a jugar de afuera, o sea, de visitante, no tiene prácticamente ningún incentivo para convertir un gol. Solamente quiere que empatar el partido 0-0. Porque si el Real Madrid metía un gol, no era que en el partido de ida el PSG le tenía que hacerle 3 como hubiera pasado en la temporada pasada y todas las anteriores. No. Si el Real Madrid hubiera metido un gol, si el PSG le metía 1 y le empataba el partido del Bernabéu, como van a jugar en el 9 de marzo, dentro de 3 semanas, en ese caso iban a largue y después penales. Entonces, al no haber gol de visitante, cambia toda la ecuación. El equipo local tiene que ganar o ganar, porque están jugando, como se decía en mis viejas épocas, a la media inglesa. Porque sabe que después tiene que ir a jugar
de visitante y ya no hay más gol doble que valga. Y el equipo que va a visitar prácticamente pone 2 ómnibus dentro del área, se cuelga del travesaño y espera poder empatar para poder ganarlo en el partido de vuelta. Como en las viejas cepas de la Copa Libertadores cuando no había gol de visitante. O sea, eso cambia todo completo la ecuación. Por eso Real Madrid se plantó como se plantó. Claro, eso de alguna manera afea el espectáculo, porque le da tan poco incentivo al equipo visitante a que ataque, que el espectáculo se convierte prácticamente en un partido de una sola mano. Pero por otro lado, evita resultados injustos, como cuando un equipo mete un penal jugando de visitante y ese gol vale doble y le da una clasificación totalmente injusta. Así que lo puede mirar de esos 2 puntos de vista, pero vamos a ver ahora una Champions League completamente diferente a la que era hasta el año pasado. Prácticamente es otro, no le diga que es otro deporte, pero es otra competición. Por otro lado, ya llama la atención el bajón futbolístico de que quién fue, ya no es más el mejor jugador de fútbol del mundo, que era Lionel Messi. Ya no tiene excusa de estar lesionado ni nada, jugó muy mal. No tiene más pique corto. No hace esos slaloms hacia adelante dejando a todos parados como hizo durante toda su carrera y nos dejando pasmados a todo el mundo con su habilidad extraordinaria y su velocidad y su definición. Sino simplemente es un pasador nada más, que de vez en cuando mete algún tiro libre. Pero ayer hasta malogró un penal que uno sabía que lo iba a malograr antes incluso de que lo ejecutara, porque estaba tan mal parado que yo desde mi casa en la Florida decía, este lo erra, y lo erró. El PSG ganó con un gol de Mbappé exactamente en la última jugada del partido, en el 4º minuto de alargue de los 90 minutos que se jugaron. Y con eso van a jugar la revancha, que es completamente abierta, porque, reitero, si el Real Madrid gana 1-0, o si gana incluso por una diferencia mayor, se clasifica directamente. Si gana 1-0, van a penales. Pero si le gana 2-1, también van a penales. Lo que cambia es que si le gana por una diferencia mayor de un gol, en ese caso sí se clasifica el equipo que obviamente consiguió esa diferencia. Estamos viendo el fin de una era en realidad, porque por un lado estamos viendo el fin de Messi, que yo creo que no está ni para ser titular de la selección argentina como está jugando hoy. Tiene que ser jugador de impacto, aunque él no le guste y no niega, a menos que haga una revolución. Y estamos por otro lado viendo el final de la carrera de Ronaldo, que tiene un estado físico impresionante, pero tiene 38 años. Y la edad y la biología son absolutamente insuperables e imbatibles. Y ayer convirtió un gol contra el Brighton y ganó 2-0 el Manchester United después de 2 empates magros contra equipos inferiores. Y Ronaldo hizo el gol decisivo, porque el segundo gol del United vino en el minuto 97, pero por Fernández. Pero hace muchísimo que no convertía, tuvo su máximo periodo de sequía en no sé en cuánto tiempo, casi de toda su carrera. Estamos viendo como los 2 mejores jugadores yo diría de 3 generaciones, como fueron Ronaldo y Messi, se están apagando al mismo tiempo. Y les soy sincero, el único que puede más o menos estar al mismo nivel de ellos hoy por hoy podría ser Mbappé. Después todo lo demás son todos iguales. No todos iguales, unos mejores que otros, pero no hay nadie que se destaque realmente muy por encima del resto. Y los vamos a extrañar, Y los vamos a extrañar. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta la próxima.